Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta oportunidad voy a hacer la exposición sobre lo que es la acción, la jurisdicción y el proceso para cumplir con un requerimiento de mi tutora Rosiris Espinosa de la Cátedra de Derecho Procesal Civil. Iniciaré entonces hablando sobre lo que significa la acción y para ello nos vamos a referir al artículo 26 de nuestra Constitución que indica que toda persona tiene el derecho de representar o de dirigir peticiones ante funcionarios públicos o cualquier autoridad competente sobre asuntos que sean de la competencia de estos y que a su vez se tiene el derecho de obtener una oportuna y adecuada respuesta. Así tenemos que cuando nos referimos a la acción procesal, pues esta es la posibilidad jurídico-constitucional que tiene toda persona natural o jurídica de acudir a esos órganos jurisdiccionales, como les decía anteriormente, para que mediante esos procedimientos establecidos en la ley se pueda tutelar un determinado interés jurídico individual, pero también pudiera ser un interés colectivo o difuso, de modo que se logren los efectos que la ley deduce de ciertas acciones jurídicas. Ahora bien, esa acción tiene una serie de elementos a saber o de características que la distinguen. Entre ellas tenemos que la acción es un derecho subjetivo, pero además la acción es de carácter público, es autónoma y su objeto es que se realice ese proceso. Cuando hablamos nosotros de jurisdicción debemos tener claro que existen varias acepciones a saber, entre las cuales tenemos que la jurisdicción es sinónimo de ámbito territorial, es decir, que podemos nosotros hablar de jurisdicción cuando nos referimos, por ejemplo, a los tribunales de la jurisdicción del Distrito Capital. Y básicamente como competencia cuando hablamos de o distinguimos entre la competencia de la jurisdicción administrativa o de la jurisdicción penal, por ejemplo. Ahora bien, los elementos de esa jurisdicción son, digamos, externos o formales. Básicamente de esa jurisdicción son las partes, las intervinientes. Otro elemento, por supuesto, que es el juez y ese procedimiento o itinerario que se ha aperturado mediante la acción y llevado o desarrollado a cabo mediante el proceso. Ahora bien, vamos a distinguir entre lo que es el fin de la jurisdicción y el fin del proceso. Cuando hablamos del fin de la jurisdicción, pues nos estamos refiriendo básicamente a que ésta busca asegurar la efectividad del derecho, asegurando la continuidad de ese orden público para que el derecho objetivo no sea una letra muerta. Cuando nos referimos al fin del proceso, pues es hacer justicia al caso concreto, cumpliendo esa prometida garantía jurisdiccional. Ahora bien, importante entonces resaltar que cuando nos referimos al proceso, hoy en día define este como un conjunto de actos coordinados para producir un fin. En el sentido jurídico, ese proceso procesal se entiende como ese conjunto de actos concadenados o concatenados que se ejecutan. La finalidad del proceso básicamente es la composición de esos litigios, para básicamente lograr el fin de la justicia, que es lograr la paz social. Entendiéndose entonces por composición esa terminación del litigio mediante la sentencia o pudiera ser mediante la declaración de carácter ejecutivo. Ya para finalizar tenemos nosotros entonces que distinguir entre lo que es la finalidad del proceso según nuestra Constitución y básicamente esa finalidad del proceso es la obtención de la justicia. Pero no podemos dejar pasar la necesidad de establecer cuál es el objeto del proceso. Ese objeto es básicamente la relación jurídica o actos jurídicos en el cual se debe aplicar en el caso concreto esas normas que regulan para decidir sobre su existencia. Es decir, el proceso va a ser, digamos, la manera como se va a ir desarrollando ese litigio, de modo que se decida sobre la existencia y los efectos que van a surtir de ese proceso. Agradezco muchísimo la atención. Gracias.